¿Cómo están? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente, prosiguiendo con la Escuela de Profetas de la Relino Fino, la Iglesia del Santuario. Y seguimos con este curso de intercesión profética, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes, que el Señor pueda usarlos grandemente en el don que el Señor ha puesto sobre sus vidas. Y bueno, sin más, nos vamos a esta clase, que es la número 5. Se llama Mejilla con Mejilla, y esta es la primera parte. Así que sin más, entramos a esta enseñanza. La Biblia nos dice: llorad con los que lloran, Romanos 12:15. Y también dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, Gálatas 6:2. Hay una gran diferencia entre compartir la carga y la otra implica quitar la carga. De hecho, se utilizan dos palabras para decir llevar en el Nuevo Testamento. Una palabra se podría traducir literalmente para que tenga el significado de estar al lado del hermano o la hermana en los momentos de necesidad, para fortalecerlos, para consolarlos. Sin embargo, la otra significa algo completamente diferente. La primera, anechomai, significa sostener, soportar, mantener en contra de una casa, de la manera en que una persona ataría una estaca a una planta de tomates para sostenerla del peso que lleva. La fuerza de la estaca es transferida a la planta y así soporta el peso. Cuando el Señor nos manda que nos soportemos unos a otros en Colosenses 3:13 y en Efesios 4:2, Él no está diciendo simplemente aguántense unos a otros. Miremos esta figura, ¿verdad? No es de soportarnos como de aguantarnos, sino tiene esta figura de soportar la carga. Aunque Él nos dice que lo hagamos, también está diciendo: estad juntos unos con otros. En otras palabras, debemos acercarnos a un hermano o hermana débil que está apesadumbrado y decirle: no vas a caer, ni vas a desfallecer, ni a ser destruido, porque me estoy clavando a tu lado. Mi fuerza ahora es tuya. Adelante, apóyate en mí mientras yo aguante, hazlo. Qué hermosa figura del cuerpo de Cristo, porque el fruto va a ser el resultado. Vamos a ver otra manera de ver esto, que es quitar la carga. No, la segunda palabra es bastazo y significa soportar, levantar o acarrear. Algo con la idea de quitar o remover. Se utiliza en Romanos 15 del 1 al 3 y en Gálatas 6:2, versículos que veremos en breve. Un aspecto sorprendente y poco comprendido de la intercesión es ejemplificado por Cristo, ya que Él efectuó ambos conceptos. Ya hemos establecido que su intercesión por nosotros no fue una oración que Él haya hecho simplemente, ¿verdad?, sino que fue una obra que Él hizo. Fue una obra de intermediario para reconciliarnos con el Padre y romper el dominio de Satanás. En esa obra de intermediario, Él estaba orando, lógicamente, ¿no? Dice: y por supuesto, comprender su obra en esta área facilita el camino para nuestra comprensión. La obra intercesora de Cristo alcanzó su plena y más profunda expresión cuando nuestras iniquidades y pecados fueron cargados sobre Él y los quitó. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:6-12. Ahí estamos viendo que el Señor no solamente se pone como intercesor, sino que no para hacer una obra, sino que Él ora.
¿no? Para que esa obra sea dada. Entonces la palabra hebrea paga se utiliza 2 veces en estos 2 versículos. Isaías 53 es una de las profecías más gráficas del Antiguo Testamento sobre la cruz del Calvario. Paga es traducido como cargó, llevó, ¿verdad? Y como intercesión en la otra. Refiere a cuando nuestras iniquidades, pecados, enfermedades, etcétera, fueron colocados sobre él. El Nuevo Testamento describe esta identificación de la misma manera. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Entonces Cristo llevó y quitó nuestras iniquidades, pecados y debilidades. El Salmo 103:12 dice, tan lejos como está el oriente del occidente. O sea, Él quitó, Él lo apartó, Él separó todo lo que estaba, ¿verdad? En nosotros, toda esa acta de decretos, toda esa lista de pecados, rebeliones, iniquidades, Él las apartó, Él las alejó, hizo una obra de intercesión en la cruz, de la misma manera como también oró por eso. No los sigue cargando, de alguna manera en algún lugar se deshizo de ellos, ¿no? Vemos la obra que el Señor hace en la cruz, aquí en este gráfico, como el Señor, ¿verdad? En la cruz se lleva, dice, nosotros sabemos que las devolvió a hacer cuando bajó a las partes más bajas de la tierra, Efesios 4:9. Entonces Él desciende a las partes más bajas de la tierra, al Tártarus, donde allí Él se lleva todas esas iniquidades. No las sigue cargando de alguna manera y en algún lugar se deshizo de ellos. La palabra hebrea para llevar o soportar en este capítulo es nasa, que significa quitar, remover a una distancia. Como ya se ha mencionado, su palabra homóloga en griego es bastazo, que significa esencialmente lo mismo. Esta connotación de llevar algo para librarse de él se vuelve más importante conforme discutimos nuestro papel en esta faceta del ministerio de intercesión de Cristo. Es imperativo saber que no simplemente llevamos la carga de alguien, sino que nos clavamos, ¿no?, anechomai, a la persona y quitamos la carga, bastazo, ayudándolos así a liberarse de ella, ¿no? Entonces estamos haciendo un doble trabajo, ¿no? No solamente nos ponemos ahí al lado de la persona que está con problemas, con aflicciones, sino que también estamos intercediendo para que la obra redentora de Cristo se cumpla llevándose, quitándole esa carga a esa persona. Vamos a ver cómo cumple el Señor Jesús con esta obra de expiación, como primero como el Cordero de la expiación. Él representa el Cordero de la expiación. Muchos teólogos y pastores usan el nombrar al Cordero de la expiación como el macho cabrío, y otros le dicen el chivo expiatorio. Pero de esta manera simple de nombrarlo refleja una gran ignorancia sobre el tema de la expiación. Somos receptores de esa ignorancia. En el Antiguo Testamento se utilizaban 2 animales en el día de la expiación. Uno que era sacrificado y era llamado el Cordero de la expiación. Vemos ahí un cordero que es sacrificado y su sangre es derramada, ¿verdad?, para limpiar los pecados, no solamente del sacerdote, sino también del pueblo. Entonces se utilizaban 2 animales. Uno era sacrificado, que era el Cordero de la expiación. El otro era llamado el Cordero de la reconciliación. Entonces estamos viendo aquí a 2 corderos que eran usados. Era justamente sobre este último que el sumo sacerdote confesaba las iniquidades, rebeliones y pecados de una nación. Había una transferencia literal.
¿no? Entonces el sacerdote ponía la mano sobre la cabeza del cordero, que tenía el cordero mayor, que tenía ya la cornamenta, y confesaba una a una las iniquidades, ¿no? del pueblo, ¿no? Iban siendo transferidas a ese cordero, ¿no? De la reconciliación. Este es el cordero de la reconciliación. Luego era liberado en el desierto, porque según Levítico 16, este sacaba fuera las iniquidades del campamento de Israel y jamás se volvía a ver. Tenemos que darnos cuenta cómo el Señor Jesús también, ¿no? Cuando está en la cruz del Calvario, Él empieza a confesar las iniquidades del pueblo, y Él representa ese cordero de la reconciliación, porque luego va a las partes más profundas de la tierra y ahí se las remite al que originó las iniquidades, que es Azazel, ¿no? Le declara cada una de esas iniquidades que ya no iban a tener la fuerza que tenían antes, que Él había intercedido y había pagado el precio. Lo mismo que se hacía el cordero, ¿no? de Levítico, era la sombra de lo que iba a venir, que ya era lo perfecto, que es Jesús cuando muere en la cruz. Entonces este es el cordero que simbolizaba a Cristo, el cordero de la reconciliación, ¿no? Mal llamado chivo expiatorio, siendo crucificado fuera de la ciudad, llevándose nuestras iniquidades y sus maldiciones fuera de la ciudad, y llevándolas luego a las partes más bajas de la tierra, devolviéndolas a Azazel. Efesios 4:9 lo dice. Pero esto de que ascendió, ¿qué significa? Sino también que había descendido primeramente a las regiones más profundas de la tierra. Efesios 4:9. El concepto del Cordero de la Reconciliación, que forma parte del ritual de la expiación, viene de la obra intercesora y redentora, ¿no? de Cristo, e ilustra bien el concepto de quitar o alejar algo. Un cordero con cornamenta era elegido para la reconciliación en el rito de la expiación. Este toma la iniquidad de la otra persona y las consecuencias resultantes. No nos olvidemos que la paga del pecado es la muerte y nos aleja de Dios. Entonces, para que esto no se dé, Él es el que lleva, es el que saca, ¿no? Nos representa y saca fuera del campamento. Dice que este cordero nunca más se le vuelve a ver en Levítico 16, ¿no? Sale Él representando todos los pecados de iniquidades del pueblo y se las lleva las iniquidades. Fue lo mismo que hace el Señor Jesús. Él toma, ¿no? en su cuerpo con todos los pecados, las rebeliones, las iniquidades, y Él las lleva hasta las partes más profundas de la tierra, ¿no? Entonces, hace 2000 años, Dios se levantó, colocó sus mejillas con lágrimas junto a las nuestras y llevó nuestro castigo por el pecado. Su salón de guerra fue la tumba, su cama una losa de piedra, y la mejilla que estaba junto a la suya era la tuya y la mía. Cristo no estaba solo en la cruz, nosotros estábamos con Él. De hecho, Él estaba allí para unírsenos a nuestra sentencia de muerte. No, tal vez no estuvimos allí físicamente, pero estuvimos allí espiritualmente. Veamos Romanos 6, del 4 al 6. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 6:6, Romanos 6:6. Y por supuesto, conforme Él estaba allí colgado, estaba llevándose algunas cosas. Nuestras iniquidades, rebeliones, pecados estaban siendo cargados en Él y Él los estaba llevando. Sin embargo, hay un aspecto de la obra que Cristo no terminó del todo. Faltaban algunas otras cosas, ¿no? Entonces, un momento.
Yo sé que la obra de Jesucristo fue única y perfecta, tal vez te estés preguntando. Entonces, antes de apedrearme con emails y mensajes por Messenger, vamos a ver Colosenses 1:24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿No? Esto lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba diciendo que él estaba teniendo ese ministerio. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? ¿Qué podría faltar de las aflicciones de Cristo? Nuestra parte, de hecho, ¿no? Vamos a verlo en la Biblia amplificada, que añade estas palabras. Dice, y en mi propia persona estoy haciendo cualquier cosa que aún falta y que espera ser cumplida, ¿no? Nuestra parte, por las aflicciones de Cristo, por amor a su cuerpo, el cual es la iglesia. Este es el mismo versículo, ¿no? Que menciona Pablo, pero en una versión amplificada. O sea, en pocas palabras, estoy haciendo todo lo que sea necesario hacer, que Jesucristo no lo hizo hacer, que faltaba hacer, ¿no? Por el cuerpo de la iglesia, por las aflicciones que todavía la iglesia está pasando. Entonces, por supuesto que nuestra parte no es exactamente la misma que la suya, que de Jesucristo. Lleva las iniquidades, rebeliones y pecados de otra persona, la maldición y la culpa, ¿no? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, Hebreos 10:12, puso sobre sí mismo las iniquidades, rebeliones y pecados del mundo. No obstante, existe un compartir y un acabar aquello que falta de las aflicciones de Cristo. Aquello que hace falta es realmente el tema de todo este curso, y no únicamente de esta clase. Es la representación de lo que hemos estado hablando, es la mediación, la interposición, la distribución, el hacer que se cumpla. Esa es nuestra parte. Entonces veamos nuestra parte en qué aspecto de llevar la obra de intercesión de Cristo. Ya hemos mencionado la faceta de clavarnos, que se menciona en Colosenses 3:13, Efesios 4:2. Ahora examinemos el otro aspecto de Romanos 15, del 1 al 3 y Gálatas 6:2. Y entonces veremos cómo trabajan juntas estas dos cosas en nuestra intercesión. Dice así, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade al prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. Romanos 15, del 1 al 3. Entonces, sobrellevad los unos las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. Como ya lo mencionamos antes, la palabra griega para llevar o soportar en ambos versículos es bastazo, sinónimo de la palabra hebrea nasa, que significa levantar o llevar, dando la idea de remover o de alejar. Al implementar el ministerio sacerdotal de Cristo de la intercesión, no simplemente debemos de llevar las cargas por los demás tal como lo hizo Jesús. Sin embargo, por favor recuerden que no estamos volviendo a hacer aquello que Cristo ya hizo, sino que estamos solamente representando lo que Él hizo. Existe una gran diferencia entre ambas cosas. Nosotros le estamos representando, extendiendo su obra. Él fue quien llevó nuestras iniquidades, enfermedades, pecados, vituperios, rechazos, cuando fueron cargados, pagas sobre Él. Él es el bálsamo de Galaad, pero nosotros somos los que lo aplicamos, ¿no? En Jeremías 8:22 dice, no hay bálsamo en Galaad, ¿no? Tal vez también podríamos decir, no hay alguien que aplique ese bálsamo que lo traiga, ¿no? Él es la fuente de la vida, sin embargo, nosotros somos dispensadores de su agua de vida. Lo vemos en Jeremías 2:13, 7:15, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo,
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías, ¿no? Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Acá Jeremías está clamando a Dios Padre, a Jehová. Sin embargo, él dice que es la esperanza de Israel, ¿no? Y todos aquellos del pueblo de Israel que lo dejan al Señor, ¿no? Pero también que se apartan de él era el profeta, el que estaba trayendo un mensaje de parte de Dios, y sabía que había un juicio a aquel que no obedecía las palabras que estaban siendo traídas por el profeta de parte de Dios. Por eso es que él luego en algún momento dice, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces lo que pasa es que acá el profeta estaba representando a Dios y estaba haciendo el favor de llevarse ese pecado, esa rebelión, esa iniquidad que había en ese momento en el pueblo, si es que ellos obedecían, ¿no? Qué tremendo. Él es el callado del pastor que consuela, pero él nos permite el privilegio de extenderlo, ¿no? O sea, nosotros somos los que extendemos la mano, pero él realmente es el callado, es el que consuela al pueblo. Nosotros simplemente extendemos esa obra que él hizo, ¿no? Veamos Salmo 23:4, dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Sin embargo, no lleva únicamente nuestras debilidades, sino que continúa compadeciéndose de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Y quiere tocarnos con la misma compasión para que nosotros también podamos sobrellevar las cargas de los demás. Piensa al respecto, el gran sanador sanando a través de nosotros, el gran sumo sacerdote intercediendo a través de nosotros, el gran amante amando a través de nosotros. Él inauguró el nuevo pacto con su sangre. Veamos Hebreos 12:24. Dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. Es a él a quien estamos representando, ¿no? Pero en referencia a nuestra parte, él nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, ¿no? Veamos 2 Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. Si Cristo nos ha hecho ministros competentes, y si comprendo correctamente la palabra, los ministros administran algo. ¿Qué es lo que administramos? Las bendiciones y la provisión del nuevo pacto. ¿Y quién asegura y garantiza esos beneficios? Jesús, por supuesto. Entonces este versículo solo es otra manera de decir que hemos sido hechos distribuidores competentes de aquello que Cristo ya nos ha dado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda responsabilidad representarle al Señor en extender su reino, en extender su bondad, su amor. Pero primero, antes de hacer eso, como les comentaba anteriormente, nosotros tenemos que hacer la paga, tenemos que alejar, tenemos que quebrar ese poder de las tinieblas. Si hay una doble confrontación de apartar al pecador de su pecado, su rebelión, su iniquidad, ¿no? Que por fe va a recibir esa ayuda, va a recibir esa salvación tan grande, ese apartarlo de la condenación eterna, y luego acercarlo a todo el beneficio del reino de Dios. Entonces estamos haciendo una doble función intercesora, una función que los está atrayendo a la obra completa y perfecta que Jesucristo ha logrado en la cruz del Calvario para todo aquel que cree en él. Así que, hermanos, animémonos. Hay mucho que hacer, hay mucho que interceder, hay muchas personas que están necesitando de esa intercesión que tú puedas hacer a través del Espíritu Santo, que el Señor te revele o que el Señor traiga sobre esa persona
¿no? Una convicción de pecado, de juicio y de justicia para que se arrepienta de aquello que está haciendo mal, de aquello que lo está apartando de Dios, de aquello que está trayendo la maldición y el juicio de Dios sobre sus vidas, y luego, ¿verdad?, tomar ese sacerdocio de interceder delante del Padre para que esa persona sea recibida, sea aceptada delante de la presencia del Señor. Eso lo hizo el Señor Jesucristo, pero nosotros somos los que ministramos o administramos esa gracia. Así que, hermanos, espero que podamos continuar con esta bonita lección, ¿no? Y espero también que el Señor los pueda usar poderosamente en esta gracia, en esta ministración que el Señor nos está permitiendo tener en este tiempo, en una manera muy especial. Espero que el manto profético pueda cubrir tu vida de una manera especial, ¿no? Podamos estar disfrutando de ese maravilloso don que Dios nos da. La palabra del Señor dice que debemos anhelar los mejores dones, los mayores dones, sobre todo que profeticemos, porque como estamos viendo ahí, Jeremías era el profeta llorón, porque siempre estaba intercediendo, ¿verdad?, por el pueblo, para que el Señor tenga misericordia, y el Señor estaba encomendándole siempre misiones importantes para que él pueda ser aquel que escuchaba, iba llevando los mensajes, iba trayendo también bendición sobre el pueblo a través de su intercesión. Así que estamos en tiempos especiales. Yo sé que son tiempos en los que el Señor quiere usar mucho todo lo que es el cuerpo profético, los dones proféticos, los intercesores, aquellos que se han puesto a la brecha, aquellos que, como dice, no se quieren agradar a sí mismos, sino que quieren escuchar de Dios lo que Dios quiere hablarles, para disponerse, para ser usados por Dios para estos tiempos especiales. Un abrazo grande para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga, me los llene de su gracia. Muchas bendiciones.